Bueno, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias. Un episodio que yo creo que va a ser un poquito extraño, que dudé bastante si hacerlo o no hacerlo, porque realmente lo que te voy a contar es una historia. En cierto modo no deja de ser una anécdota que me pasó hace bastantes años, pero bueno, se me ocurrió como casi todos mientras estaba corriendo por ahí. Y sobre todo, bueno, pues al final sí que intentaré sacar alguna conclusión, alguna enseñanza de esta historia. Y bueno, pues he dicho que a lo mejor hasta vale la pena. Y en cualquier caso, como Divergencias es un canal un poquito, como lo anuncié en su momento, pues experimental, en contenidos y en forma. De momento he experimentado más en contenido que en formas, pero bueno, pues ahí me lanzo y espero que te interese. Y si no, pues oye, tampoco va a ser muy largo, o sea, no habrás perdido demasiado tiempo. Bueno, pues como te digo, te voy a contar una historia que me sucedió pues hace bastantes años. No sé decir cuántos, voy a decir 15, por poner un orden de magnitud, pero no lo sé. Y que sé que tiene pues esos dos ingredientes que dan título. Tiene un ingrediente de peligro, o por lo menos de posible peligro, y un ingrediente, ese sí, cierto de bastante control. Control en este caso por mi parte, y casi voy a decir que hasta de forma un poco sorprendente. Bueno, ¿en qué consiste? Te cuento un poco la historia. Bueno, durante mucho tiempo, cuando trabajaba en Telefónica, pues he ido al trabajo en metro. Bien, pues bueno, es un medio de transporte que normalmente tenía buena conexión y me encontraba bastante cómodo y me permitía, pues además que me gusta mucho leer, al principio llevaba libros, luego un Kindle y me permitía leer. Pero bueno, precisamente como suele ir leyendo, y me fastidiaba bastante cuando voy leyendo, bueno, pues llegas a tu destino, tienes que salir, pero bueno, no me gusta dejar la lectura en cualquier punto, entonces siempre me gustaba pues dejarlo, no voy a decir ya un capítulo, que eso es difícil, pero por lo menos cerrando alguna sección o un algo en que cortara de una forma normal. Y entonces para hacer eso, pues muchas veces, una manía tonta, no creo que la hagan a mucha gente, pues a veces si no tenía prisa, me quedaba un momentito, me sentaba en un banco de la estación, leía hasta que llegaba a un punto razonable y ya me salía. Bien. Bueno, pues en una ocasión, yendo a mi casa, pues me pasó eso. Entonces me quedé un momentito, nada, a lo mejor 30 segundos, un minuto, leyendo más. El caso es que me quedé solo en la estación. Acabé esa lectura, iba hacia la escalera mecánica y en eso oigo como unas voces sin articular un mensaje muy claro, me decía algo así como, por decir algo, ¿vale? O sea, no sabía si estaban destinadas a mí o no, pero como tampoco es que sonara muy bien, pues preferí, bueno, pues lo típico, hacer que no lo has oído y seguir yendo hacia la escalera y bueno, y marcharme, simplemente. Pero las voces, pues, persistían. Y cada vez las sentía un poco más cerca y cada vez tenía más claro que sí, que estaban intentando interpelarme, vamos, o hacer que atendiera a alguien. Y bueno, pensé que no podía seguirlo ignorando, que iba a ser casi peor. O sea, me da hasta un poco la sensación que la persona que estaba dando esas voces estaba un poco más cabreada, porque no le hacía caso, y pensé que no podía seguir ignorando. Y entonces, bueno, pues un poco me volví y efectivamente, pues se dirigían a mí. Entonces, bueno, pues, ¿quién era? Pues era un hombre, mm, pues por lo que recuerdo de él, tenía una cara que yo diría claramente que era hispanoamericano. No sé decir de qué país, pero bueno, tiene unos rasgos que dice, bueno, pues es hispanoamericano. Era algo más bajo que yo, pero era bastante fuerte, desde luego más fuerte que yo. Y efectivamente se estaba dirigiendo a mí. Entonces, bueno, pues se acercó y pues empezamos un poco bueno, pues yo un poco como a continuar mi camino, pero vamos, ya con este hombre a mi lado. Y, y no sé muy bien, no sé en qué palabras exactas, pero me dijo algo así como que me iba a matar. O que qué pasaba si me mataba, algo así. Entonces, bueno, un poco imagínate la situación, o sea, estás solo en una estación de metro con una persona más fuerte que tú y que te está pues amenazando de muerte o por lo menos insinuando que es posible que lo haga. Claro, la reacción lógica, aparentemente, desde luego, es de miedo, es de asustarse. Y no voy a decir que no hubiera algo de eso. O sea, el miedo es una reacción casi fisiológica, ¿no? Está descrito
por la neurociencia, y sí que sentí en mi cuerpo un poco la tensión, pero también, y no soy capaz de explicar por qué, no, pero dentro de cada me lo tomé con bastante, me lo tomé con bastante calma, con relativa tranquilidad, aunque ya te digo, sin dejar de sentir un poco esa tensión y esa posibilidad de un eventual peligro, quizás hasta de muerte, vaya uno a saber. Pero como te digo, reaccioné con mucha calma y lo que hice fue empezar a dialogar con esta persona. Primero explicarle, pero vamos, como le explicas a cualquiera, hombre, perdona, no te había escuchado, no sabía que era para mí, pues, ¿cómo voy a saber yo? En una estación de metro que te dirigías a mí, pues también un poco me dijo eso, como si no había escuchado o qué pasaba. Pues eso. No voy a decir que me disculpara, expliqué, pues oye, estamos en un sitio muy grande, como pues, yo que sabía, ¿vale? Y luego seguir argumentando con él, con el tema este que se me mataba, pero, ¿cómo te diría? De una forma como muy natural, como si me estuviera, yo qué sé, hablando de una solución técnica o una opinión política o cualquier otra cosa, pues como contraargumentándole. No recuerdo para nada las palabras exactas, pero un poco en la línea de decir, pero bueno, pero no es que no tiene ningún sentido, me vas a matar, pero que, ¿sabes? Como, ¿qué estás diciendo? Que no tiene sentido, date cuenta que no tiene sentido lo que estás diciendo. Pues un poco, vamos a decir, en esa línea. Bien, y bueno, pues así, pues me siguió acompañando por la escalera mecánica y bueno, y llegamos hasta el exterior. Y la verdad que el hombre no razonaba mucho, o sea, no es que me contraargumentara mucho. Sinceramente yo creo, o sea, no sé si estaba bebido, no creo, quizá a lo mejor pudiera estar drogado, también creo que tenía pocas luces. Entonces, no contraargumentaba mucho a lo que yo le decía, pero sí que daba la sensación de que me escuchaba, como si estuvieras teniendo algún tipo de conversación. Y así todo, de todas formas, durante esa conversación me amenazó otra vez de matarme pues un par de veces más, yo creo, o algo así. Pero, como te digo, seguimos hablando sin parar, o sea, mientras avanzamos por las escaleras mecánicas y hacia la salida y con este hombre pues a mi lado. Y al final llegamos hasta la superficie y llegamos ya hasta la calle. Hombre, en la calle ya por lo menos ya no estaba solo, ya por lo menos estaba rodeado de gente. En cierto modo ya era un poquito más, bueno, un poquito menos tenso. Y también yo diría que este hombre estaba un poco más calmado, o sea, más, bueno, pues eso, que había entrado en la conversación, por decirlo de alguna manera. Pero claro, luego me di cuenta, aunque la cosa estaba yendo mejor, vamos a decir, claro, cuando ya estás en la superficie, claro, ya está ya cerca de mi casa. Y pensé, digo, o sea, no quiero que este hombre llegue hasta el portal de mi casa, ni quiero que sepa dónde vivo. Y de saber ahora cómo hago para, para desembarazarme de él, ¿vale? Y lo cierto es que, bueno, se me ocurrió algo que yo creo que es genial por lo natural, la forma tan tonta en que cerra la cosa. Y entonces, lo único que hice, pues casi como harías con un amigo, con un colega, decirle, oye, lo siento, es que tengo prisa, que tengo que irme. Le miré, le di la mano, le dije, encantado de haberte conocido, apreté el paso y me fui. Y no, y no volví a saber nada más de él. Pero no se me olvida, no se me ha despintado la cara, un poco que puso cuando le di la mano, le dije con gusto haberle conocido, y tenía una cara, una expresión curiosa, una especie de pequeña, como de tímida sonrisa, y a la vez pues como un cierto halo de sorpresa. Yo creo que, en cierto modo, esa sorpresa fue la que me ayudó a salir tan fácilmente de la situación. Y claro, luego alguna vez he pensado en este hombre y lo que podía estar pasando por su cabeza y su situación, y sobre todo en esa sorpresa, y lo que yo creo que en el fondo fue una genialidad por mi parte. Y he pensado que, claro, probablemente este hombre, bueno, probablemente él estuviera algo desequilibrado por lo que fuera, pero seguramente tampoco tuviera una vida fácil. Y juraría que en mucho tiempo, puede que nunca en su vida, nadie se hubiera dirigido a él de una forma más educada, casi amable, que le hubiera dado la mano, como se le da a un caballero, como se le da a un colega, y decirle encantado de haberte conocido. Y yo creo que esa fue la razón de la sorpresa y la razón que me permitió irme de una forma pues tan sencilla
y sin mayor problema de una situación que, por lo menos en apariencia, era peligrosa. Entonces, un poco, bueno, pues es una historia anecdótica. Creo que eso antes la conté a mi mujer cuando sucedió, y ya desde luego no se acordará. Pero a mí no se me ha olvidado esta historia. Ya te digo, se me vino el otro día a la mente, no sé por qué, cuando estaba corriendo. Pero sí que un poco por cerrar, y como te decía al principio, yo creo que a pesar de todo hay alguna enseñanza. Primero, te transmito una reflexión que he tenido muchas veces. No he oído ni leído en ninguna parte nada que en el mismo sentido, pero o no recuerdo. Pero yo creo que es así, que a veces cuando hablamos un poco de valentía o cobardía, parece como si fuera una característica de la persona. Y yo sinceramente creo que es un poco cuestión de situación. O sea, en este caso, yo no sé si mi actitud fue valiente, fue tranquila, eso sí. Y eso puede confundirse con valentía. Pero también tengo otras experiencias más lejanas todavía, en que en otras situaciones de peligro la reacción no fue de valentía, fue de verdadero miedo o de cobardía, si quieres. Y siempre he pensado que a veces pensamos en los héroes y tal, y yo creo que cuando estás en una situación de este estilo, de peligro o tensa, sobre todo es una situación que no es habitual, que no es conocida, no estás preparado, no tienes enseñanzas, tu cuerpo, tu mente no están preparados para esa situación. Y creo que en el fondo no sabes cómo vas a, no sabes cómo vas a reaccionar. Y unas veces puedes ser un héroe y otras veces un cobarde. Y, y es difícil de saber. O sea, yo creo que depende de las circunstancias, del momento, de cómo te sientas, puedes reaccionar de una forma u otra. Así todo sí diría, siendo eso así, y más cuando la amenaza es más física, digamos, y por lo tanto la relación también es más fisiológica, pero a pesar de todo, diría que es una enseñanza buena. Esto es lo importante que es, en la medida posible, ser capaz de mantener el control. Como te digo, una amenaza más inmediata, más física, puede ser más complicado, pero en la vida tenemos miedo a muchas cosas. Y yo que sé, por decir una tontería, bueno, no es una tontería, pero vamos, una situación, pues puedes tener miedo a tu jefe. Y eso no es una situación tan física. Entonces, en todas las situaciones, pero sobre todo son esas que son un poquito menos físicas, menos inmediatas, es muy importante mantener el control. No sentir el miedo, que lo puedes sentir o no, eso casi no lo puedes evitar, pero sí esforzarte en mantener el control de la situación y gestionarla de la mejor forma posible. Y luego, la última enseñanza diría que, a pesar de todo, y aunque también es difícil, en todas las situaciones, incluyendo las que pueden ser de tensión o que pueden ser de peligro, pues es bueno tratar bien a la gente y es bueno ser amable con las personas, y en general siempre te va a dar dividendos y te va a ayudar. Bueno, y esto era la historia. No sé si al final ha tenido algún sentido, no ha tenido ningún sentido para ti el que haya contado esta historia, si te ha interesado o si las conclusiones te parecen adecuadas, pero bueno, esto era un poco lo que me había planteado contar en este episodio. Y bueno, pues ya la semana que viene, si Dios quiere, pues divergeré en otro sentido. Hasta entonces.